Bienvenidos al Laboratorio de Creación Audiovisual, componente de formación de la estrategia Espacios Creativos de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez. En esta serie de tutoriales vamos a explorar diferentes conceptos que nos permitirán tener nociones básicas para la realización de piezas audiovisuales. Para iniciar es bastante importante tener en cuenta que la imagen fija y en movimiento es una herramienta poderosísima de comunicación que conjuga diferentes elementos que crean un lenguaje, el lenguaje audiovisual, que tiene como finalidad informar, comunicar y entretener al espectador. Para entender el lenguaje audiovisual es de vital importancia conocer cuáles son los planos, angulaciones y movimientos de cámara. Todo esto encaminado a entender también ellos conjugados qué sensaciones producen en el espectador. Gran plano general. Se utiliza para dar contexto, para ubicar al espectador dentro de la historia. El plano general un poco más corto, como lo vemos en la imagen, nos permite dar información completa de nuestro personaje y el contexto en el que se encuentra. El plano medio largo nos permite ingresar de una vez a la intimidad con el personaje un poco, poder ver más de cerca sus expresiones, sus movimientos corporales, sin perder de vista el contexto en el que se encuentra. Se utiliza generalmente para la realización de conversaciones, para generar atención. El plano medio largo va desde la cintura hasta la cabeza. El plano medio corto es un poco más íntimo, estamos hablando ya más de cerca, como lo vemos en las noticias, cuando el plano corta desde abajo del pecho hasta arriba, hasta el borde de la cabeza y la atención está presta todo el tiempo en la cara de nuestro personaje. El plano americano va de las rodillas hasta la cabeza. Generalmente se empezó a utilizar en las películas de western y de vaqueros para poder demostrar las pistolas a los personajes, pero también es un plano que da imponencia, que da un poco de descripción además de los elementos que pueden hacer parte de nuestros personajes. El primer plano ya es un plano que nos quiere llevar al detalle, a estar más cercano al personaje, es decir, hacer sentir al espectador más cercano de la emoción que está viviendo nuestro personaje. El primerísimo plano es algo que nos lleva más al detalle, es un plano totalmente emocional, que en la narrativa audiovisual permite llevar a mostrar detalles importantes para la historia y para la narración que se esté construyendo. En cuanto a las angulaciones de cámara, se quiere referir a la posición que tiene la cámara respecto al personaje. El ángulo cenital es cuando la cámara se encuentra totalmente arriba del personaje y nos muestra su cabeza y el piso. Tiene como objetivo mostrar un poco la opresión total del personaje. Ángulo picado es cuando tenemos la cámara justo arriba del personaje, más o menos hacia los 45 grados, y es un plano que se utiliza en su mayoría de veces para hacer ver pequeño al personaje, para ver la depresión del personaje, para verlo un poco más pequeño con respecto al otro personaje que se esté mostrando, como una vista de superioridad que tiene el espectador sobre el personaje. Ángulo normal es cuando la cámara está justo a los ojos de nuestro objetivo principal o del personaje principal. Plano contrapicado. El plano contrapicado, en contrario del picado, quiere hacer ver la grandeza del personaje. Es una angulación de cámara muy común en las películas de superhéroes, en las películas donde se quiere hacer mostrar al personaje un poco más grande. Entonces este ángulo de cámara está casi a los 45 grados abajo del ángulo normal. Ángulo nadir. El ángulo nadir es cuando la cámara está totalmente abajo, de abajo hacia arriba. Es un poco más extraño que el plano cenital por su dificultad técnica de ubicar la cámara en primera medida y en segunda medida porque es un plano bastante incómodo para el espectador. Movimientos de cámara. Paneo. Consiste en mover la cámara sobre su propio eje de izquierda a derecha. Se utiliza generalmente para describir un lugar, para describir un paisaje. Es un movimiento de cámara totalmente descriptivo. El travel. Tiene dos variaciones, travel hacia adelante, travel hacia atrás, en inglés travel in, travel out. Tiene como objetivo principal seguir la acción del personaje, darle la importancia a lo que está haciendo el personaje, acompañar al personaje, llevar al espectador junto al personaje. Y tilt consiste en mover la cámara hacia arriba o hacia abajo sobre su propio eje. Plano subjetivo. El plano subjetivo es cuando la cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si la cámara estuviese en los ojos. Se intenta meter al espectador en la piel del sujeto. Plano secuencia. El plano secuencia consiste, como su propio nombre lo indica, en un plano que abarca una secuencia completa. Esto quiere decir que una secuencia completa del guión no tiene cortes. Se hará todo en un solo plano. El zoom in y el zoom out.
Es un efecto óptico que no requiere movimiento físico de la cámara, pero que sí genera un efecto visual de acercamiento de la imagen. Dentro del lenguaje audiovisual encontramos efectos que, al ser percibidos por el espectador, pueden producir sensaciones psicológicas, tal y como fue explorado por el cineasta ruso Lev Kuleshov durante los años 20. Kuleshov mostró frente a una audiencia una secuencia en la que se intercambia la misma toma del actor con las de un plato de sopa, un ataúd y un niño jugando. Albert Hitchcock también nos habla al respecto. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Teniendo en cuenta estos efectos logrados por las narrativas audiovisuales que han sido estudiadas y exploradas por parte de la semiología y la semiótica, ramas de la lingüística que estudian los modelos de comunicación en los grupos sociales, estéticas, estereotipos, estratificaciones, y parten del principio todo comunica y dependen de la psicología en general. El estudio de la semiótica audiovisual es de vital importancia para iniciar la construcción de piezas audiovisuales comunicativas que logren cumplir con el objeto de transmitir un mensaje de manera acertada y directa. El audiovisual está compuesto por una cadena de signos y códigos organizados de diferentes maneras, para generar sensaciones teniendo en cuenta la imagen y el sonido como elementos comunicativos. El lenguaje sonoro también es de vital importancia para el complemento de la imagen, puesto que transmite con sus ritmos, golpes, atmósferas y silencios. Signo. Es una realidad que puede ser percibida por uno o más sentidos y está presente en la vida cotidiana, por ejemplo en las señales de tránsito y en los semáforos. A su vez, se divide en dos partes vitales, el significado y el significante, siendo el significado la imagen a la que nos remite el significante. Símbolo. Relación arbitraria entre una cadena de signos que se acuerdan o parte de los estereotipos de interacción social para determinarlos como un símbolo propio. Ejemplo, el logo de McDonald's, los comerciales de Navidad que genera Coca-Cola donde venden familiaridad y felicidad. Código. Cadena de signos formados por reglas que permiten combinarlos y asociarlos a diferentes contextos sociales. ¿De qué habla la música ranchera y la música norteña? Dentro de los códigos tenemos códigos lingüísticos, que están relacionados con los acentos, los dichos y el alfabeto. Códigos proxémicos, que es la forma y la distancia en la que nos relacionamos con los demás. Y códigos kinésicos, que están relacionados con la mímica asociada al habla y que involucra el lenguaje corporal. 1, 2, 3, 4. Aquí un breve análisis de signos, códigos y símbolos y la importancia del audio dentro del audiovisual. En el video de Chemical Brothers con su canción Out of Control, podemos observar en primera instancia un ambiente cálido, de fondo un discurso con voz latina, imágenes, piedras y policías de fondo. Luego podemos ver y escuchar el encendido de un fósforo. Todo esto reforzado con diferentes tipos de planos, cerrados, abiertos, que van buscando reforzar un discurso que habla de revolución, que a la mitad del video se ve desdibujada por un comercial de la gaseosa en la cual se prende una bomba molotov, que de nuevo vuelve a retomar el discurso al final del video con imágenes de falso documental donde se ve grandes desórdenes y termina con el mensaje principal de la canción, fuera de control. Lo mismo ocurre en algunos planos de la película Requiem for a Dream. El ruido del televisor, el sonido de la quema de la cuchara con la droga hirviendo, la inyección. Todo esto nos lleva a
encontrar los ejemplos claros de los signos, los símbolos y los códigos y la importancia del audio para reforzar lo que estamos viendo. Son múltiples ejemplos que podemos encontrar en diferentes películas de la cinematografía mundial. Esto es a grandes rasgos lo que es la introducción a la realización audiovisual. Hemos visto conceptos básicos que les serán muy útiles al momento de realizar las prácticas. En sus manos está investigar sobre los diferentes géneros cinematográficos, técnicas y estéticas que hacen parte de la cinematografía mundial. Además, descargue el documento adjunto con información de su interés. Alcaldía de Bogotá.